Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Victor7Gamer y en el vídeo de hoy vamos a ver la tienda de Limited Run Games. Bueno, pues como decíamos en el vídeo de hoy, vamos a ver por aquí la tienda de Limited Run Games, a ver qué novedades tiene, porque ya digo, hay cositas que voy a comprar, así que digo, pues mira, voy a subir un vídeo así y pues echamos un vistazo a lo que hay en la tienda por si a alguien más le interesa. Y bueno, luego al final del vídeo habrá una sorpresita que hay en otra tienda que puede interesaros mucho, es algo retro y puede interesaros mucho porque es un ofertón, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver por aquí por encima las cositas que tiene la tienda de Limited Run Games. Aquí en Shop, aquí tenemos lo nuevo, ¿vale? Lo que tienen de nuevo en la tienda. Las Change es lo que van a quitar ya de la tienda. Esto lo estaréis viendo seguramente a viernes. Seguramente hoy viernes tengamos dos vídeos por el canal. Y este será uno de ellos. Y esto pues lo del Last Change se acaba este domingo, ¿vale? O sea que si queréis haceros con ello, pues este domingo acaba. El Coming Soon, que esto es por lo próximo que va a llegar a la tienda. Y estos son pues juegos que tienen ellos de tirada limitada, ¿vale? Exclusivos de ellos. Vamos a empezar si queréis por Last Change, así vemos lo que tienen ya para rematar. Como digo, esto lo estaréis viendo a viernes día 9. Esto que tenéis aquí se acaba el domingo 11, ¿vale? Así que bueno, pues mira, por aquí tenemos en varias ediciones este Might and Magic Clash of Heroes, ¿vale? Por aquí tenemos también una edición de Deluxe. Pues si queréis, mira, vamos a abrir la normal en Switch y la Deluxe en Play 4, si lo vemos un momentito por encima. Este es uno de los que me interesan, ¿vale? Este Cosmic Fantasy Collection. Tenemos tanto la normal como la Deluxe. Estos son juegos en su día de PC Engine, ¿eh? Por aquí tenemos el soundtrack en vinilo de estos juegos. Luego por aquí hay un juego de Game Boy, ¿vale? De Legend of Evil, porque a veces Limited Run Games te saca así jueguecitos en plan retro y tal. Y luego por aquí tenemos también el Pronti, que lo vamos a ver por encima, pero este no os lo recomiendo que lo compréis aquí porque este sale en retail, ¿vale? Este va a salir en tiendas. Might and Magic Clash of Heroes, aquí lo veis por 35 euros. A todo esto, pues luego si compráis este, pues le tenéis que sumar unos 15 euros de envío o algo así, ¿vale? Porque esto viene de América. Pero bueno, más o menos, pues ese es el precio. Y esto, pues nada, tenemos aquí un juego a lo que es estrategia y rol, ¿vale? Movemos así los personajes como en tablero y tal. Y bueno, pues los vamos subiendo de nivel, le vamos metiendo habilidades y demás. Luego también hay toquecitos de puzzles dentro del juego y tal. Mira, para que os hagáis una idea, os pongo por aquí el vídeo. ¿Vale? Y ahí lo veis, ¿no? Más o menos, os lo pongo aquí en grande. Es pues estos típicos juegos a lo Fire Emblem y tal. Lo que pasa es que este no me llama la atención porque lo veo muy juego de móvil. De hecho, esto no sé si no estará en móvil porque es que se ve todo como muy de móvil, tío. Todo el HUD y todo así como se ve es como muy móvil, tío, este juego, ¿eh? Es todo como para jugarlo muy táctil. Pero bueno, pues nada, este jueguecito, como digo, esto como veis aquí se acaba el 11 de febrero, ¿vale? Por el horario no hagáis caso porque este es el horario de Estados Unidos, ¿vale? Del este de Estados Unidos. Cada uno pues en su país pues haceros la conversión. Aquí en España, por ejemplo, creo que es el viernes a las 7 de la tarde. Creo que es aquí en España. Perdón, el viernes, el domingo a las 7 de la tarde. Y bueno, vale, pues ahí veis el juego, ¿no? ¿De qué va? Una historia con toques de puzzle y sobre todo de RPG y estrategia. Aquí, como veis, está en multidioma, o sea, se puede jugar sin problema. Tiene para jugarlo a 2 jugadores en modo local o hasta 4 en modo online. Así que bueno, pues ahí ese Might and Magic Clash of Heroes. Luego por aquí teníamos la coleccionista, que para que veáis lo que incluye la coleccionista es esto de aquí. A ver si se quiere abrir, aquí lo tenemos, ¿vale? Un estante acrílico bastante guapo, la verdad. El estante está así acrílico. Por aquí hay 2 pins con los emblemas de los guerreros y un póster, ¿vale? Eso es lo que incluye esta edición deluxe, por así decirlo. A esto por lo mismo, 70 sumarle 20, unos 90 euros os costaría esto, ¿vale? Así que bueno, pues hay esa edición también. Luego pasamos a este Cosmic Fantasy. Este es uno de los juegos que voy a comprar y uno de los que hago el vídeo, aunque no es principalmente este, ¿vale? Es otro que veremos ahora después. ¿Qué tenemos por aquí? Aquí hay 2 jueguecitos de una colección, ya lo veis, estética muy ochentera, noventera de anime. Mola un montón, mola un montón como se ve. Fijaos aquí, fijaos aquí. Y estos que fueron en su día, mira, este típico menú de los Final Fantasy, de los primeros Final Fantasy y todos estos juegos, tío, de los Dragon Quest.
todos tenían este mismo HUD, todos tenían este mismo HUD. Y bueno, pues esto es un remaster, como digo, de dos juegos que salieron en su día en PC Engine, ¿vale? Aquí lo veis, en el 90 y en el 91. Salieron en PC Engine y bueno, pues aquí vienen recopilados para el Nintendo Switch. Lo malo de esto, como veis aquí, son juegos de aventuras y rol. Lo malo de esto es que solo vienen en inglés. Es la putada, juegos de rol solo en inglés. Pero bueno, si es que en su día me he pasado juegos de estos de rol en japonés, pues imaginaos, ¿no? El inglés pues será bastante más sencillo. Y bueno, pues aquí no sé si hay imágenes, vídeos, creo que de este no hay vídeos, solo hay estas imágenes. Así que nada, pues típico juego de rol de los 90, ¿vale? De principios de los 90, sencillitos, pero que estaban muy bien. Pues tienes ahí, por supuesto, combate por turnos. Y luego pues aquí tienes las acciones para hacer ataque directo, para tirar magias, para tirar ítems, de pociones y demás. Típicos juegos de los 90 de los RPGs, como hemos dicho, como Final Fantasy, Dragon Quest, bueno, Dragon Warrior, según lo queréis llamar. Todo ese tipo de juegos, ¿vale? Así que, oye, no sé, me parece curioso y son juegos, oye, que en su día salieron en PC Engine, que aquí no los pudimos disfrutar. Así que este es uno de los que me quiero hacer con ellos, ¿vale? Aquí veis más o menos, si esto lo compráis separado, si solo compráis este, os llegará más o menos en agosto, ¿vale? En el mes de agosto os llegará. Lo que pasa es que como yo lo hago en lotes, claro, a lo mejor este juego sale en agosto y otro juego que compré en lote sale en septiembre y otro en noviembre. Pues hasta que no produzcan el último juego de mi lote, no me lo envían todo, ¿vale? Con lo cual, aunque esto salga en agosto, si mi lote, el último juego de mi lote, el que más tarde producen es en noviembre, aunque aquí ponga agosto, no me va a llegar hasta noviembre, ¿vale? Si lo compras a suelto, sí. Así más o menos como funciona Limited Run Games. Y para que os hagáis una idea de lo que os puede tardar, ¿vale? Depende de dónde viváis, pero más o menos ponerle un mínimo de 3 meses, más o menos, más o menos. Vale, y luego por aquí pues tendríamos la edición coleccionista, vale, que aquí veis que incluye bastantes cositas, también. Por aquí tenemos un póster a doble cara, el soundtrack original en estos típicos formatos de cassette de plástico, que esto era muy de los 90 también. Vale, por aquí tenemos un pin con el emblema de uno de los personajes. Y también tenemos lo que sería un cover, ¿vale? La carátula, así con esta estética retro, más a lo PC Engine, ¿vale? Así que pues esto es lo que nos viene... No, slip cover. Esto es fundita de cartón. Esto es la fundita de cartón que vendrá dentro de este juego, ¿vale? O sea, vendrá por fuera recubriéndolo. Así que tendremos ahí la carátula retro también a estilo PC Engine. Y por supuesto, pues la caja... Parece que es caja de estas tipo como las de Mega Drive, ¿no? De estas de plástico. Tiene toda la pinta... Sí, Deluxe Plastic Case. Estos tipo como las de Mega Drive y cosas así. O Sega Saturn. Así que bueno, pues este Cosmic Fantasy también... que se va a venir para casa. Y luego por aquí tenemos el Legend of Evil, que esto es un jueguecito de Game Boy, ¿vale? Que esto lo producen ellos y por supuesto estos cartuchos los puedes jugar perfectamente en la Game Boy, ¿vale? Faltaría más. Y bueno, pues nada, aquí lo veis, ¿vale? Típico juego de estos así de acción, de Game Boy. Por supuesto el control será muchísimo mejor que cualquier juego que salió en Game Boy en su día. Pero bueno, es simplemente, pues eso, ¿vale? Aquí lo veis, así por encima. Juego muy a lo Game Boy, ¿vale? Pues lo que se ve ahí de destruir hordas de enemigos y tal. Mola que el HUD de abajo está hecho exactamente igual que los de Game Boy, pues no, como los Castlevania y cositas así. Es totalmente igual, ¿eh? Y bueno, pues ahí veis que vais subiendo al personaje, ¿vale? Tanto la armadura como el ataque, en fin, va subiendo un poquito los niveles del personaje. Puede ser curioso, lo que pasa es que yo no me voy a hacer con él, pero puede estar guay. Así que bueno, luego también tenemos por aquí el Pronti. Pero como os digo, si os queréis hacer con este juego, no lo compréis aquí porque esto sale en retail. Va a salir en cualquier tienda. Aquí en España, pues en Game, Extra Life, cualquier tienda de estas va a salir, ¿vale? Y esto pues nada, es un Metroidvania acuático. Tiene buena pinta, la verdad. Se ve bastante colorido, bastante guapo el juego. Y eso, pues es un Metroidvania puro y duro, pero debajo del agua, ¿vale? Con lo cual pues tiene ese aliciente para jugarlo. Aquí, como veis, está en multidioma. No está incluido el español. No lo veo aquí incluido, pero bueno, este juego va a salir en retail y creo que sí que tiene el español, el juego que va a salir aquí en tiendas, ¿eh? Creo que sí que tiene el español. Y bueno, pues esos son los jueguecitos que saldrían, los jueguecitos que acaban este domingo en Limited Run Games, ¿vale? Esto sería el Last Change.
Vamos a ver por aquí lo próximo a llegar, por ejemplo, y luego vemos lo que hay de nuevo. Lo próximo a llegar. Pues aquí está lo interesante. Vamos a ir abriendo por aquí. Aquí tenemos un recopilatorio de Shoot 'em Ups. Por aquí tenemos el Aero de Acrobat. Por aquí también, tanto el de Mega Drive, Genesis, como el de Super Nintendo. Y aquí está lo que a mí me interesa. Por un lado, el recopilatorio de Félix el Gato, de los juegos de Félix el Gato. Vamos a abrir por aquí, por ejemplo, el normal y la deluxe, para que veáis lo que incluye. Estará tanto en Switch como en Play 4 y Play 5, ¿vale? Lo tenéis tanto en PS4 y PS5. Cosa importante, ¿veis este logo que se ve aquí como una redondita que pone Limited Run y un número? Estos son juegos exclusivos de Limited Run Games, ¿vale? Igual que estos no tienen la pegatina, este por ejemplo no tiene pegatina. Estos que seguramente se vaya a vender en retail, seguramente alguna tienda también lo pueda vender. Por ejemplo Extra Life, que suele traer estas cositas, seguramente ahí lo podéis comprar. Pero esto que trae la pegatina, esto es solo exclusivo de la tienda de Limited Run Games, ¿vale? O sea que esta edición no la podéis comprar. Que a lo mejor con el tiempo salga alguna otra edición en retail y tal, eso ya no se sabe. Pero esta edición como tal, la que viene aquí incluida como tal, esto es exclusivo de Limited Run Games. O sea que todos los juegos que veáis con esta pegatina son de Limited Run, ¿vale? Los rojos son de Switch, los azules son de PlayStation. Luego creo, no sé si hay de Xbox también, no lo recuerdo ahora. Pero bueno, pues aquí veis, ¿vale? Por aquí hemos abierto, no sé si he abierto de la coleccionista, creo que sí. Y nada, pues lo tenéis en Play 4, Play 5 y Switch, ¿vale? Y luego por aquí pues tenéis un set de cartas por 15 euritos extras. Tenéis ahí un set de cartas. Por aquí hay también un llavero, una camiseta. Luego por aquí también van a traer un libro de la historia de PlayStation. Esto por supuesto completamente en inglés, evidentemente, esto es completamente en inglés. Así que bueno, pues también tienen ahí un libro. Luego por aquí también hay... bueno, esto lo suelen sacar de vez en cuando. Que es como un recopilatorio de los juegos que han sacado o algo así, creo que es. Como un libro con los recopilatorios de juegos que ha sacado Limited Run Games. Así que esto es lo próximo a llegar. Vamos a ir viendo por aquí. Por aquí tenemos este Glade Lancer y Genouk, ¿vale? Que estos son Genouk. Pues estos son dos Shoot 'em Ups, ¿vale? Estos son dos Shoot 'em Ups. Esto, como veis aquí, llega en 7 días. Llega el 16 de febrero. Y bueno, pues eso, dos Shoot 'em Ups que van a venir aquí a la colección. Y esto, como veis, estará hasta el 17 de marzo, ¿vale? Del 16 de febrero al 17 de marzo. Tenéis ahí un mesecito por si os queréis hacer con este recopilatorio, ¿vale? Con este recopilatorio, aquí lo veis, Glade Lancer del 1992. Y por aquí el Genouk. Este no sé si tiene fecha. Creo que este no tiene fecha. Pero, bueno, sí, mira, de los 90 también, vale, sí. Son típicos recopilatorios de los 90. Esto para los que sois fans de los Shoot 'em Ups, pues la verdad es que aquí los veis, ¿vale? Los dos jueguecitos son bastante curiosos. Y para todo el que se quiera hacer con todo lo que es el catálogo de Shoot 'em Ups en Switch, pues este es casi que diría imprescindible, porque va a ser exclusivo de esta tienda de Limited, o sea que ahí lo tenéis, ¿vale? Luego pasamos a este Aero de Acrobat, ¿vale? Que esto va a salir pues también un recopilatorio. En este caso tenemos el de Mega Drive y por aquí tenemos el de Super, ¿vale? Cada uno pues su cartucho. La verdad es que el cartucho está gracioso, ¿eh? Es así como en morado transparente, ¿vale? Por dentro veis ahí lo que sería pues todos los componentes y tal. Y ahí veis también la pila, ¿eh? El botón de pila para el guardado. Así que bueno, para los que queráis haceros con este juego para tener la colección de Mega Drive o Nintendo, pues, o Super Nintendo, pues ahí lo tenéis. Vale, estos eran típicos plataformillas y tal de la época. La verdad es que eran juegos bastante curiosos, estos Aero de Acrobat. Yo estos los tengo en Evercade, porque estos salieron en Evercade. Y ahí los tengo yo recopilados, ¿vale? Y aquí veis, aquí debajo, pues típico juego de plataformillas de la época, así muy coloridos, que cada nivel es un mundo distinto, pues el de nieve, el del bosque, el de veneno, el de fuego. Eso es típico juego, ¿vale? Así que bueno, pues ahí ese Aero de Acrobat, que aquí, como veis, estará del 9 de febrero al 10 de marzo. O sea que esto está hoy a la venta. Hoy lo ponen a la venta, porque el vídeo, como digo, lo estoy grabando hoy a viernes día 9. Y luego pues aquí lo mismo, pero en la edición de Super Nintendo. Esto, por supuesto, dentro viene también con su manual y todo, ¿eh? No es que simplemente sea la caja del cartucho, dentro viene completo. De hecho, no sé si lo especifica por aquí. Creo que no lo especifica. No, por aquí no lo pone, al menos yo no lo veo. Pero por dentro, ya os digo yo que viene con su manual y todo, ¿eh?
No será el manual original en su día, pero bueno, sí que será pues como un mini artbook que haga Limited. Vale, luego saltamos, lo hacemos a Félix el Gato. Esto es un juego que, como digo, este me lo voy a comprar. Este me lo voy a comprar porque es un recopilatorio que me hace mucha gracia. Y esto es un recopilatorio de los juegos de Félix el Gato. Si no recuerdo mal, este recopilatorio es el del juego de NES y de Game Boy. Si no recuerdo mal. De hecho sí, aquí lo veis, ¿vale? El de NES y el de Game Boy. Dos jueguecitos también muy típicos de plataformas. Pero la verdad es que a mí Félix el Gato me hacía mucha gracia. Y esto, como veis, esto está hasta el 10 de marzo. ¿Veis? Este, por ejemplo, está en septiembre. Esto lo pillaré con el Cosmic Fantasy. Pero el Cosmic Fantasy sale en agosto. Este en septiembre. Mínimo hasta septiembre no me van a hacer el envío. Aunque el otro salga antes. Porque este lo meto en el lote también. Y bueno, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Jueguecito de plataformas, aquí lo veis, ¿vale? La versión de Félix el Gato para la NES, la versión de la NES y la versión de Game Boy. ¿Vale? Este recopilatorio que la verdad es que es muy gracioso. Y luego por aquí tenemos la edición coleccionista, edición deluxe, que esto pues lo que te incluye es, aquí veis la carátula reversible, ¿vale? Tiene doble carátula. Por aquí, estas son las dos que hay. Y luego también te viene pues el típico cartoncito con el soundtrack. Y luego pues un póster, ¿vale? Esta no me haré con ella porque es que es demasiada pasta. Son 65 euros. Si esto hubiera estado pues a 35 no, porque es lo que sale la normal. Pero no sé, ponle a 50 por ejemplo. Pues igual sí que me hago con ella. Porque es que simplemente es un póster y un soundtrack. No, si viniera alguna figura, alguna cosita, pues ahí ya igual me lo pienso más. Pero simplemente por esto no voy a pagar tanto dinero. Vale, pues esto sería lo próximo a llegar a la tienda. Y vamos a ver ya lo que hay de nuevo. Porque aquí hay cositas que me llaman mucho la atención. Vale, por un lado, mira, este Mayuko, ahora después lo vamos a ver. Y por aquí pues cositas que ya hemos visto, ¿vale? Colossal Cave también tenemos por aquí. Tanto la edición deluxe como la normal. Arset, que esto fue un juego que en este mes es curioso esto, ¿eh? Este mes en el vídeo de juegos digitales de Steam saqué este juego. Y al entrar ahora en Limited Run Games para hacer el vídeo, digo, coño, si este lo saqué el otro día. Y mira, va a salir en físico, pero en tirada limitada. Pero veis, este no tiene la pegatina. O sea que esto, con lo cual seguramente con el tiempo llegará a tiendas. Esto llegará a tiendas. Vamos a abrir también por aquí para que veáis la coleccionista. No sé, me da igual. Abrimos esta mismo, la coleccionista normal. Luego por aquí tenemos también Under Night, ¿vale? También por aquí la coleccionista. Vamos a abrirlo por aquí. También la del Shaddai. Tanto la coleccionista como la normal, que esto fue un juego en su día de 360 Play 3. De hecho yo lo tengo en 360. Y este es otro de los que me interesan, que voy a meter en el lote, ¿vale? Que es este Rocket Knight Adventure, un juego que salió en su día en Super Nintendo y Mega Drive Genesis. Y por aquí pues también tenemos la edición deluxe, por así decirlo. Este tiene aparte una edición coleccionista, que son 135 euros. Y luego el juego normal, ¿vale? Aquí lo veis en su fundita así como de Mega Drive. Y luego pues la edición normal, yo que sé, vamos a abrir por ejemplo el de Switch. Luego por aquí tenemos la que hemos visto ya del Comic Fantasy, que veis que os indica ya las chains. Ahí os lo indica ya. Y bueno, pues estos son ya los jueguecitos. Por aquí tenemos también Outbreak. Juegos que van a salir. Aparte que bueno, esto está en tienda, ¿vale? Esto lo tienen ellos en tienda. Esto ahora después lo veremos, ¿vale? Vamos a ver estos que es lo que ha llegado de nuevo a la tienda. Este, si os interesa, este King of Demons. Esto es un juego de plataformas, bueno, como de un tío que tiene que rescatar a su mujer del infierno o algo así. O sea, la han secuestrado y como que la han llevado al infierno, estás ahí en el infierno y tienes que rescatarla. Os digo, si os interesa este juego, si os interesa esta edición, esto lo va a poner en venta Extra Life. Es lo que decía, esto no tiene pegatina y Extra Life ya ha anunciado. De hecho, aquí lo tenéis, ¿vale? Os lo tengo abierto por aquí y sale a 65 euros. Siempre en Extra Life sumarle 3 euros de envío. Con lo cual os sale, pues eso, casi 70 euros. ¿Vale? Pero bueno, ya os sale más barato que aquí, porque aquí son 60 y súmale 20 de envío, ya son 80. ¿Vale? Pero si os interesa, pues en Extra Life también lo venden. Y esto, pues como veis aquí, es el típico juego de plataformas y tal, ¿vale? Aquí como veis, típico juego de acción plataforma. La verdad es que se ve muy chulo, ¿eh? Yo este no lo juego en su día, pero se ve muy chulo este juego, ¿eh? Se ve muy guapo, tío. Se ve muy guay. Y lo dicho, pues este... De todas formas, os lo enseño. Esto estará hasta el 10 de marzo, ¿vale? Por si por lo que sea, pues alguien quiere comprárselo en Limited, pues esto estará hasta el 10 de marzo. Pero bueno, que sepáis que en Extra Life ya se puede reservar y el lanzamiento es el 30 de septiembre. ¿Vale? Aquí en Limited... Ah, mira, aquí en Limited sale que en octubre te hacen el envío. O sea que en Extra Life incluso lo tendréis antes, ¿eh?
Vale, luego pasamos. Tenemos este Colossal Cave, que vamos a ver un momentito la edición normal, ya iremos a la coleccionista. Por aquí este es en agosto, ¿vale? Este sale también en todas las plataformas y este lo veis, es como una aventura, se ve bastante guay, ¿eh? Se ve bastante guay esta aventura, ¿eh? No sé exactamente de qué irá, pero se ve bastante guay. Mira, por aquí tenemos el tráiler. Esto no sé qué pone por aquí. Vale, una aventura de exploración con toque de puzzle. Será algo tipo Myst o algo así puede ser. Tiene pinta, ¿no? Que va a ser algo así tipo Myst. Uy, de aquí espero que no me salga un arañujo, que a mí me acojonas, tío. Espero que no me salga una araña que me acojonas aquí, Bueno, pues sí, será el típico juego de ir tranquilamente, explorando. Hay batallas también, por lo que veo. ¿Cómo le tiras ahí ese hacha? ¿Qué es esa manera tan cuta de tirar un hacha? ¿Pero qué es eso, por favor? Y este, el enano este, nos tiene una flecha ahí, ¿Esto qué es? Mamá, con el dragón. Y lo querían matar tirándole un hacha, que no ha hecho ni cosquillas. Bueno, Colossal Cave, ¿vale? Por si os interesa, pues ahí está la edición normal hasta el 3 de marzo. También tiene una coleccionista, que vamos a verla por aquí, que te incluye aquí un pendrive, ¿vale? Y el contenido que incluye este USB, el ejecutable del juego. Ejecutable del juego, ¿no viene en cartucho este? ¿Qué te vendrá? El USB dentro de... Hostia, eso puede ser bastante cutre, ¿eh? Sí, porque aquí te pone la Steam Key, o sea, te viene el código para ponerlo en Steam. ¿O es que aparte del juego te vienen más ediciones? Aparte del cartucho en Switch, te viene también el juego en el USB y te viene también... Por aquí también te viene como un artbook, ¿vale? Por aquí también unos fondos de pantalla, unos audios, unos trailers... Pero no me acaba de quedar claro esto, Vale, es que creo que esta es la... Vale. Lo que aquí te viene en esta edición coleccionista es el juego para Switch, el cartucho en Switch, y luego aparte te viene el juego en PC. Y te viene en este USB, ¿vale? Por si lo queréis saber jugar, metéis este USB y ahí os dará la clave para Steam para que lo pongáis en Steam, en PC. ¿Vale? Y aparte, pues bueno, la coleccionista es simplemente eso, la verdad. O sea, el juego para PC también. Bueno, en fin, no sé. Raro este Colossal Cave, la verdad. Por aquí tenemos el Arset, también vamos a ver primero el juego normal, que este es el que, si visteis el vídeo de Steam, tenía escenas de vídeo que parecían el Zelda, aquí lo veis, el Zelda de CDI, el Zelda de 3DO, la verdad es que era bastante lamentable. Esto también era un Metroidvania, así muy colorido y tal, y aquí como veis esto parece Hotel Mario, las puertas de Hotel Mario, Pero ya digo, todos estos dibujos y tal... Yo creo que hicieron la broma para hacerlo igual que ese Zelda de CDI. Es que todas estas aquí es que es exactamente igual. Y esto, pues lo dicho, es un Metroidvania, ¿vale? Con los personajes así bastante cutres y tal. Pero ahí lo ves, está hecho a posta, es la broma del juego, ¿no? Así que bueno, pues ahí tenéis ese Arset. No lo voy a poner porque ya lo estuvimos viendo el otro día. Y bueno, pues también tienen aquí una camiseta. Cuidado, cuidado la camisetita, cuidado la camisetita. Esto pues 35 euros. Y también tenemos la coleccionista, que vamos a verla por aquí. Que esto que te incluye... A ver qué incluye la coleccionista. Hostia, tiene bastantes cosas la coleccionista, Te viene un artbook. Eso me gusta. Te viene aquí un mapa del mundo. Así tipo póster. Luego la fundita de cartón para meter el juego. Por aquí te viene el soundtrack en caja de plástico, en físico. También te viene aquí vale, que te viene también la fundita de cartón para que metas ahí el soundtrack. Luego también te viene un pin y te viene un stand acrílico con la imagen esa del fumado este. Que hostia, vaya pinta tiene, Y el juego en físico. Vale, pues eso es lo que viene a coleccionista y viene también esto que coño es. ¿Esto qué coño es? Esto es un mando. Esto es para jugarlo como en su... Esto era un mando de 3DO, puede ser, algo así parece. Es que me suena este mando y no sé de qué consola, tío. ¿No era de la Philips? La Philips 3DO esa que salió. Es que me suena mucho, tío, esto. Pero bueno, pues oye, es curioso, te viene el mando para jugar al juego con este mando. Esto por USB lo enchufas ahí al dock de la Switch y puedes jugar con él. Hostia, curioso, Curioso, la verdad, curioso.
Vale, vamos a ver más cositas por aquí. Undernight Birth. Este no lo tengo fichado. Y vamos a ver también. Esto de hecho es la única edición. Iba a decir, vamos a ver el normal, pero es que esto no tiene edición normal. Esta es la única edición que venden. Vale, ahí lo veis. Tanto en Play 4 como Play 5 y Switch lo tenéis disponible. Te viene un código para el DLC. Un artbook de 88 páginas. Y una película en Blu-ray, la película en Blu-ray. Esto es de algún anime y también un soundtrack. Esto es de algún anime, puede ser. Es que ahora mismo, perdonadme, pero esto no lo tengo fichado, No lo tengo fichado y no hay vídeo y no hay imágenes tampoco, curioso. Bueno, pues si os queréis hacer con este juego, me imagino que esto será de algún anime. Y esto, pues el juego no lo pone por aquí. No pone de qué va el juego. Ah, un juego de lucha en 2D. ¿No? 2D Fighting Action. Sí, un juego de lucha en 2D. Vale. Vale, bueno. A mí juegos de lucha no es que me llamen mucho la atención. Pero bueno, ahí lo tenéis también disponible. Luego por aquí el Shadai, que esto como digo, fue un juego que salió en su día en Switch. Esta es la edición deluxe, esta es la normal. Vamos a ver primero la normal. Esto es un remaster, ¿vale? Del juego que como digo salió en su día en 360 Play 3. Y aquí veis algunas imágenes. La verdad es que es un juego curioso. En su día esto no vendió prácticamente nada. Pero es un juego que está bastante guapo, Es un juego de acción, así como con toques futuristas y tal. Está muy guay el Shadai, Es un juego que con el tiempo se ha convertido como un poco en joya de culto, Aquí veis una experiencia increíble. Juego de acción plataformas que combina el 3D con el 2D. Esto está hasta el 25 de febrero, este juego, No me haré con él porque ya digo, yo hasta lo tengo en 360, tengo este juego. Tampoco, yo qué sé. Si fuera un juego que digas en la NES y ahora sale aquí, pues como los que hemos visto, en PC Engine y tal. Pero un juego de la 360 tampoco me parece tan antiguo y en 360 Play 3 se juega perfectamente al juego. Vale, aquí pues sí, tendrá ese remaster que es como un HD del juego. Y esto pues bueno, por aquí tenemos la edición deluxe. Esto lo que te incluye aquí es el soundtrack, también en caja de plástico, un póster a doble cara. Y por aquí un pin de Nephilim, que esto creo que era como un espíritu que te guía o algo así. Te ayudaba o algo así, es que ya no lo recuerdo mucho. Pero bueno, pues ahí tenemos también esa edición del Shadai. Luego por aquí tenemos, este es el que quiero hacerme con él, este Rocket Knight Adventure. Vamos a ver por aquí la edición normal. Vale, aquí lo veis, Re-Sparked, que es como se llama, ¿vale? Porque el juego en su día se llama Sparked y ahora han hecho la Re-Sparked. Esto pues ya veis, juegos bastante chungos, juegos de acción plataformas, chunguillos de la época, pero juegos muy buenos, tío, muy buenos estos juegos, Es que molan mucho, molan muchísimo estos juegos. Vale, os voy a poner por aquí, ahí que lo veáis de fondo. Y esto pues bueno, es el Rocket Knight Adventure, como veis aquí, del 93, y esto si no recuerdo mal era el juego de Mega Drive. Es que molan mucho el de Mega Drive y el de Super Nintendo, Yo creo que era mejor el de Mega Drive, Yo creo que en su día este juego era mejor el de Mega Drive. Aquí lo veis, ¿vale? El Rocket Knight Adventure, Rocket Knight Adventure 2. Estos dos, si no recuerdo mal, eran los de Mega Drive. Y luego estaba el Sparkster, que este era el de Super Nintendo. Si no estoy equivocado, perdóname si estoy equivocado, pero creo que era así. El Sparked era el de Super Nintendo y estos dos eran los de Mega Drive Genesis. Y ahí lo veis, ¿vale? Y esto, pues, ¿qué te viene? Luego por aquí veis que hay más cositas, También viene un peluche, el soundtrack y tal. Tenemos una edición deluxe por 65 euros. ¿Qué te incluye? La carátula reversible, una steelbook, guapa por cierto, bonita. Un póster reversible a doble cara y una fundita con el soundtrack, ¿vale? Aparte de la caja así, pues también con carátula reversible al estilo Mega Drive. Y luego por otro lado tenemos la coleccionista. Perdonar, os abro por aquí la coleccionista. Aquí lo tenéis, que esto viene súper completo, lo que pasa es que son 140 euros. Te viene por supuesto el juego con la carátula reversible. Aquí unos documentos con los diseños del personaje y tal. Un pequeño cómic, ¿vale? Por aquí también pues esa fundita al estilo de lo que sería la Deluxe, ¿vale? La caja de la Deluxe. También reversible de Mega Drive. Luego por aquí una estatuilla de Sparkster, ¿vale? Así como metalizada. La Steelbook, el certificado de autenticidad de la edición coleccionista, el cartoncito con el soundtrack, el póster, y luego por aquí te viene mini cartuchitos, ¿vale? Que esto está guay, te viene así como en un cuadro, los cartuchos que salieron en su día, tanto los de Mega Drive, del
El Rocket Knight, joder, me va el Sparter. El Rocket Knight 1 y 2 y el Sparters de NES. ¿Vale? Y luego pues aquí pues como el logo del juego. La verdad es que está gracioso esto, ¿eh? El cuadrito ahí con los 3 cartuchitos en pequeñito, la verdad es que es algo gracioso. Así que esta es la coleccionista del Rocket Knight Adventure. De este también me voy a pillar yo la normal, que es la que hemos visto antes, ¿vale? La edición normal. Así que oye, pues eso van a ser mi lote, ¿vale? Mi lote, el Félix el Gato, este Rocket Knight Adventure y el Cosmic Fantasy. Y luego por último, si nos venimos aquí a la tienda, pues aquí ya si clicáis en cualquier de estos, pues en Nintendo Switch, pues te vienen todos los juegos que están vendiendo en Switch. Básicamente son los que hemos visto y algunos que tienen ellos, pues ahí los tienen en tienda, como este Outbreak, Neon City Rider, por aquí veis alguno más, ¿vale? Collateral Damage, Astro Aqua Kitty, esto lo estoy esperando, esto lo tengo de un lote, que esto es como un shoot 'em up. Y bueno, pues aquí veis Soul of Solitude, Neon Abyss, este está muy guapo también. Luego, pues nada, si os vais a PlayStation, pues también tenéis lo mismo, ¿vale? Exactamente lo mismo. Así que bueno, pues esto sería la tienda de Limited Run Games, que ya digo, está guay. Me ha parecido interesante, por eso he hecho el vídeo, porque me parecía interesante, había cositas que pueden llamar la atención. Y ya por último, vamos a ver lo que os quería comentar. No sé si conocéis la tienda de Humble Bundle, ¿vale? Si no, pues esto lo ponéis en Google o, bueno, humblebundle.com, ¿vale? Y a esto os entráis aquí en Bundles y Games. Estos son packs de juegos que te los dejan a muy buen precio, muy baratitos. Y luego esto pues colaboran con ONGs y demás. Un tanto por ciento pues se lo dan a desarrolladores o se lo das a ONGs y cosas así, ¿vale? Todo esto son case para Steam, ¿vale? Y pongo este porque, ¿vale? Aquí veis los diferentes bundles de juegos que hay ahora mismo. Pero lo hago especialmente por este de Mega Man. Porque, ojo lo que viene aquí, ¿eh? Por 18 euros tenéis todos estos packs. Por un lado el Mega Man Legacy Collection, que esto es del Mega Man 1 al 5, ¿vale? Luego aquí tenemos el Legacy Collection 2, que esto es del 6 al 10. Aquí tenemos el Mega Man X Legacy Collection, que esto es del 1 al 4. Y por aquí tenemos el X Legacy Collection 2, que esto es del 5 al 8. Es que vienen un montón de juegos, ¿eh? Luego por aquí teníamos el 0 ZX, que esto si no recuerdo mal eran 4. Los 0 y los ZX. Y ahí tendríamos aparte el Mega Man 11. O sea, aquí tendríamos todos los Mega Man que han salido hasta la fecha. Aparte de los Battle Network, pero eso ahora después lo vamos a ver. Aquí estarían todos los Mega Man en este pack por 18 euros. Me parece acojonante, tío. Me parece acojonante. Es que ya veis el montón de juegos, ¿eh? Aquí hay 10, 18 y 4, 22, 23 juegos de Mega Man, ¿eh? Los 23 juegos de Mega Man por 18 euros. Y aparte, aquí tenemos... También todo esto viene incluido por 18 euros, ¿eh? Un código de descuento del 34% para el Mega Man X-Dive Offline, ¿vale? Y luego un código del 50% de descuento, o sea, la mitad de precio para el Mega Man Battle Network Legacy Collection Volumen 1 y 2. Que esto lo está en Steam, os lo tengo por aquí abierto. Os traigo de todo, ¿eh? ¿Vale? Os lo tengo aquí ya preparado también. Esto es para el código de descuento. Veis aquí que vale 60 euros, os quedaría por 30 euros. Pero... ese código de descuento que vemos aquí, si entramos dentro, nos indica que hasta el 6 de marzo se puede canjear. Con lo cual, esto estamos al 9 de febrero, tenéis casi un mes para esperar, porque yo que sé, igual hasta el 6 de marzo esto lo rebajan. A lo mejor, yo que sé, lo ponen a 45 euros, 40 euros y os lo sacáis aún más barato. ¿Vale? Pensar que ese cupón es para el precio de Steam a mitad. O sea, que si lo ponen a 40 euros, pues os saldría a 20. Con lo cual está, joder, está de puta madre. Y aún así, si no se os sale a 30 euros, también está increíble, la verdad. Porque esto también te incluye aquí todo lo... Aquí veis todos los que hay, ¿eh? Todos los Mega Man Battle Network, ¿vale? Aquí están todos también. En total son 12 juegos. O sea, que es una barbaridad la de juegos que te dan, tío. En total, pues son eso, 34 juegos. Todo el pack. Si alguno de... Abro ahí el OBS, tío. Si alguno de estos no os interesase, porque dijese, es que yo el 11 ya lo tengo, los Legacy Collection ya los tengo y tal. También tenéis bundles aparte, ¿vale? Este es el completo, es todo lo que dan. Si luego no queréis eso, pues por 9 euros tenéis un bundle de 5, que son el Legacy Collection 1 y 2 y el Mega Man X Legacy Collection. Y la oferta, ¿vale? Esto lo tendréis por 9 euros. Y luego por 1 euro, tenéis el Legacy Collection, solo el volumen 1, que estos son los 5 primeros Mega Man y los 2 cupones de descuento, ¿vale? Así que, hostia, es que lo he visto y digo, pues mira, voy a aprovechar ya el vídeo de... Yo esto me voy a hacer con él
seguro, 100%. Es tener todos los juegos de Mega Man en Steam, tío, todo. Me parece acojonante, tío, me parece que está de puta madre. Y aquí veis que lo que el bundle ha recaudado, ¿vale? En total 24.000 euros para organizaciones benéficas. ¿Vale? Todo esto, pues luego vosotros cuando vayáis a pagar podéis poner el porcentaje que queréis que se lleve la tienda, que queréis que se lleve una organización benéfica. Incluso esto os pone 18 euros. Esto es el mínimo. Pero luego vosotros podéis pagar lo que queráis, ¿eh? O sea, podéis pagar, yo que sé, pues 30 euros. Porque decís, oye, yo quiero donar. Aparte de los 18, quiero donar, yo que sé, pues 15, 20 euros más a la organización. Aquí en otro importe ponéis vosotros lo que queráis pagar por él y ya está. Pero esto de aquí es lo mínimo, ¿vale? El 18,34 es lo mínimo que pagáis por este bundle. Así que nada, oye, pues os quería traer esto también aquí para cerrar el vídeo, que lo he visto ahora de última hora y digo, pues lo voy a traer porque me parece acojonante este bundle. ¿Vale? Así que nada, oye, pues lo dicho, en la caja de comentarios me podéis dejar lo que vosotros queréis comentarme. Yo encantado de responderos, ya os sabéis, me hace mucha ilusión cuando me dejáis un comentario. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya divertido y nos vemos en los próximos días con más vídeos. Un saludo a todos.